¿Ya? Lo que pretendemos es que en vez de gastar, como digo, capitalizar ese beneficio fiscal, como sabéis, al hacer una aportación a un instrumento de previsión social, tenemos un descuento en la renta. Bien, en vez de gastarlo, lo vamos a dirigir a financiar de alguna manera otro instrumento como el Vida Entera, que, como digo, en el mercado no hay ninguno parecido al nuestro, es decir, hay 2 o 3 compañías que, como estaba diciendo, que lo tienen, pero no ninguno que tenga nuestra CD, con lo cual, lo que pretendemos es que, en caso de supervivencia, contemos con un instrumento que haya estado financiado durante 30 años, en este caso, por las aportaciones que yo he hecho al plan de pensiones, y que de alguna manera equilibre fiscalmente la fiscalidad negativa que podría tener el plan de pensiones, como sabéis, cuando llega a la finalización. ¿De acuerdo? Pero el segundo objetivo, ¿cuál sería? Bien, imaginaos que tengo un plan de pensiones que llego a los 60 o 65 años y hay un fallecimiento. ¿Qué ocurre? Al ser un plan de pensiones, como ha tenido una reducción fiscal en lo que es la renta, en rendimientos del trabajo, en caso de fallecimiento, como sabéis, también tributa o tributaría por rendimientos del trabajo. Entonces, normalmente lo que pretendemos cubrir con el segundo objetivo es que los beneficiarios, o la beneficiaria o el beneficiario, tengan el instrumento que me dé el coste fiscal del plan de pensiones en la prestación del seguro de vida. No sé si me explico. Cuando hay un fallecimiento es diferente a una jubilación. Una jubilación me puedo plantear el hecho, además fiscalmente es más interesante, de cobrar una renta vitalicia o temporal para no concentrar en el mismo año todo el capital que viene del plan de jubilación, ¿vale? Bien, pero cuando hay un fallecimiento es muy posible o probable que hay ciertas situaciones que exigen del cobro de capital, de golpe. Claro, si yo cobro el capital de golpe de un plan de pensiones, me voy a ir a un tipo marginal más alto, voy a pagar más impuestos. Entonces lo que pretendo es que, con el segundo objetivo, como digo, que el Vida Entera, el capital de riesgo que voy a tener a una edad determinada, me permita pagar el coste fiscal de rescatar el plan de pensiones en forma de capital. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Se entiende por ahí detrás también? Porque por aquí lo tengo claro porque dicen que sí. Pero por ahí... ¿Sí? O sea, se entiende, ¿no? Es decir, objetivo 1, que llegue a la jubilación y como el producto de Vida Entera me da un capital de supervivencia, combinado con el plan de pensiones, lo que voy sacando del Vida Entera, ya veremos cómo, me va a atenuar la fiscalidad que pueda tener el plan de pensiones. ¿De acuerdo? Por no decir que como corredor al final, planteando esto para el cliente, lo que tengo son 2 operaciones. 2 operaciones más, aparte de las que pueda tener por ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual al final estamos hablando de que estoy de alguna manera fidelizando una vez más al cliente. ¿Sí? Sabéis que la tasa o la cuota de abandono es inversamente proporcional al número de operaciones que tiene mi cliente conmigo. Luego, más operaciones, la barrera de cambio que le pongo es más alta, ¿eh? Así que intentamos que ganen todas las partes. Así que lo que vamos a hacer es ver cuál sería este cuadro. Como decía, es una persona que empieza a ahorrar con 40 años, que hace una aportación mensual de 250 euros, con lo cual durante 30 años pues va a reunir en lo que son aportaciones 90.000 euros. Esos 250 que anual serían unos 3.000, ¿de acuerdo? Aproximadamente pues un 10% de su renta disponible. Es decir, estamos hablando de ese segmento, ¿de acuerdo? Bien, lo que hemos calculado es una rentabilidad hasta los 67 años. Fijaos que aquí ya estamos calculando como si se fuera a jubilar a los 70, no a los 65, no a los 67. ¿De acuerdo? Una persona que hoy tiene 40 años, que deje de soñar. Aquí, si es aquí, no se va a jubilar ni a los 65 ni a los 67. O sea, vamos a ir como poco a los 70. Hemos sido buenos, optimistas, y hemos puesto a los 70, ¿de acuerdo? Bien, por lo menos jubilación ordinaria, tal como la conocemos hoy. Porque una cosa que no comentaba antes cuando hablábamos del tema de longevidad y tema de pensiones es que es muy posible que, al igual que en Alemania y otros países del centro de Europa, se esté combinando lo que es lo que se denomina aquí jubilación activa, o algo parecido a lo que aquí se denomina jubilación activa. Es decir, que tengamos jubilados con 70 años, que estén parcialmente jubilados y estén ejerciendo lo que se conoce, habéis oído muchas veces en la empresa, como mini jobs, ¿de acuerdo? Para complementar esa pensión. Bien. Bueno, la hipótesis de rentabilidad es un 3%, ¿de acuerdo? Sería 1,5 puntos menos que nuestro
mixto, prudente, que daba un 4,5 durante esos 26 años, nosotros en 30 años, durante esos 27 le vamos a poner un 3%, un 1,5 menos, y de los 67 a los 70 hemos estimado que el cliente baja lo que es el porcentaje de renta variable y le vamos a dar solo un 1%, ¿de acuerdo? Los últimos 3 años al 1%, va a ser un poquito más conservado. Bien, lo que tenemos después de estas aportaciones es que aportaciones son 90.000 durante toda la vida del contrato, estamos estableciendo 3.000 euros constantes, es decir, que no crecen, con lo cual podéis pensar que 20 años después de haber iniciado esas aportaciones de 3.000 euros, el esfuerzo para poner esos 3.000 euros disminuye, porque supuestamente nuestros ingresos aumentan, o como poco no disminuyen, con lo cual el total en derechos consolidados a los 70 años bajo estas premisas, estas hipótesis de rentabilidad, 3% y 1% los últimos 3 años, son 138.785, ¿vale? Bien, ahora lo que me interesa saber, ¿qué es? Pues lo que me interesa saber es, por esas aportaciones que voy a hacer constantes durante los próximos 30 años, ¿cuál va a ser mi beneficio fiscal? ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde la OCU algunas veces tiene razón cuando habla del tema de los planes de pensiones. No es normal que esté aportando en activo cuando tengo un tipo marginal del 25%, para cuando lo vaya a sacar tenga un tipo superior. Lo normal sería que en la fase activa esté aportando con tipos, el que sea, y cuando lo vaya a sacar, combinando la pensión que me quede, poca, ya os lo digo, y los instrumentos que pueda tener, que siempre estén por debajo, porque ahí tengo, además de la rentabilidad financiera o fiscal que he ido acumulando, lo que denominaríamos el diferencial fiscal sobre la fase de aportación y la fase de desacumulación o fase de pasivo, ¿vale? Entonces, si aquí veis todos los tipos marginales, con los tipos, bueno, esta es la escala que creo que también tenéis en Aragón, es la misma que la de Madrid. Hemos obviado el primer tipo y hemos dejado, porque entiendo que con unas rentas inferiores a esto, pues quizá no sea... ¿En qué hoja estoy? Ah, es posible. Esa no está. Ah, es que esa valía aparte. Esa la cobro aparte. No, como hay alguna versión de imprenta que ha llegado después, lo que podemos hacer, os puedo enviar la documentación en PDF tal como la vais a ver aquí, ¿de acuerdo? Porque quizá ha habido algún cambio de actualización de tarifa y tal. Quizá vosotros la tengáis algo más acotada y os ponga el tipo mínimo y el tipo máximo, ¿es posible? En la versión que tenéis. Vale, bien. Y seguramente os pondrá 25, 30, 22.700, igual 63.000, o 43.50, 39.150. Bien. Lo interesante, como digo, en un plan de pensiones, cuando tenga rentas altas, es aportar lo máximo que pueda. Aquí, para una persona que tiene unas rentas o una base imponible de 63.000 euros, que está en un tipo marginal del 43,50, por esos 3.000 euros durante 30 años, el beneficio fiscal van a ser 39.150. Evidentemente, para aquella persona que esté en un tipo del 28,30 va a ser inferior, pero durante 25 años el beneficio fiscal va a ser de 25.470. Entonces, ¿qué suele pasar? Que este beneficio fiscal lo solemos gastar. Cuando viene la renta y tal, o me toca pagar poco, o me devuelve más, pero en vez de canalizarlo y capitalizarlo en otro instrumento, lo que hacemos es gastarlo. Nosotros decimos, oye, el tema de la previsión es tan importante que todo lo que venga de ahí, reinviértelo en previsión, pero para equilibrar, porque esto al final, como sabemos, es diferir impuestos. Entonces yo voy a diferir impuestos, pero lo que voy a hacer en vez de consumirlos es capitalizarlos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis todos los tramos y cuál sería, por esas aportaciones de 3.000 euros durante 30 años, el beneficio fiscal que tendría. ¿De acuerdo? Claro, decíamos que en vez de gastarlo lo vamos a destinar a un vida entera. ¿Cómo vamos a calcular ese vida entera? Pues fijaos, nos ponemos a calcular y decimos, oye, lo que me interesaría es que en el peor de los casos, que imaginemos que llega a 70 años este señor y en vez de jubilarse, fallece cuando tiene 70 años, antes de jubilarse. Bien, los derechos consolidados en el año 30 son 138.785 euros. Con lo cual, como digo, cuando surge el fallecimiento es diferente a la jubilación y es posible que haya necesidad de capital. Si no tengo constituido un instrumento como el vida entera, ¿qué tendría que hacer? Pues estaría condenado a rescatar en forma de renta para que mi tipo marginal bajara y pagar menos impuestos, o directamente tendría que pagar
pues el coste fiscal, tal como tenemos las tarifas ahora, serían 52.065 euros. Es decir, un tipo medio efectivo del 37,51. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular un vida entera que a los 70 años tenga un capital de fallecimiento estimado de, como poco, 52.000 euros. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ir pagando esas primas? Esas primas, en principio, van a salir de mi bolsillo, pero al cliente lo que hay que enfocarle es que ¿quién va a financiar realmente esa vida entera? El Estado. ¿Con qué? Con las aportaciones que estoy haciendo al plan de pensiones. Insisto, este es el objetivo 2. El objetivo 1 es llegar con los 138.000 en caso de supervivencia, más el resultado, más el capital por supervivencia que pueda tener el vida entera, que es la gran suerte que tengo de tener o contar en mi catálogo de productos con ese instrumento. Es decir, que me permite abrir dos puertas. Una en caso de fallecimiento o incapacidad, a los 65, o el caso de la supervivencia. Como por longevidad seguramente va a vivir, pues nos cogeremos a los 138.000 más lo que me arroje el vida entera. Pero, ¿y si falleciera? Entonces lo que vamos a hacer es calcular que para tener un capital de fallecimiento de esos 50 y pico mil euros que veíamos ahí, vamos a contratar con 40 años un capital, fijaos qué capital más pequeño, de 36.500 euros en origen, cuando tiene 40 años. A los 70 años habrá pagado 45.000 euros. Unas primas, como sabéis, que son constantes. ¿De acuerdo? Son constantes. ¿Que no fallece? Perfecto, no tengo que utilizar el vida entera para pagar el rescate del plan de pensiones en forma de capital. ¿Que no fallece? Pues a los 138.000 euros que teníamos del plan de pensiones, rescataré 51.800 euros. ¿De acuerdo? Que esto es lo que buscamos, objetivo número 1. Es decir, contar con dos instrumentos, como sabéis esto, en caso de supervivencia, el vida entera, ¿cómo va a tributar? Diferencia entre primas pagadas y rendimiento, o sea, y el capital final, con lo cual el rendimiento sería, he pagado 45, rescato 51, pues tributo por 6.000 euros. En el plan de pensiones, como sabéis, tributo por todo. Aquí no, solo tributo sobre 6.000. Y al 19, 21 y 23, que sería el 19% y el 21 por un trocito, ¿vale? Si en un momento determinado, al enfocar esta operación, veis que las aportaciones, porque hay que jugar también con el bolsillo del cliente, son muy altas, bueno, también podemos intentar cubrir el tema del fallecimiento, en vez de con un vida entera, que como tiene ahorro, evidentemente la prima es más alta, con un TAR, con un temporal renovable, ¿de acuerdo? En cuyo caso, para llegar al capital de 52.065 en el peor de los casos, a los 70, empezaría con un capital inicial de 38.000, es decir, algo superior a este, porque como sabéis esto se va a ir incrementando un 3% hasta los 55. Y a partir de los 70 tendría el capital ese de... Bueno, a partir de los 55 ya tendría consolidado el capital de 52.000, para que en caso de fallecimiento, ¿vale?, pudiera rescatar el plan de pensiones y no tener que pagar o atenuar ese impacto. Evidentemente este no tiene rescate estimado, es decir, este solo buscaría el objetivo número 2. Con el vida entera, como permite abrir dos puertas, cubriríamos el 1 y el 2. ¿Queda claro más o menos el argumento, lo que pretendemos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nos vamos haciendo si pudiéramos hacer el resumen, sería muy largo, entonces lo que os ponemos aquí sería el cuadro resumen antes de impuestos, ¿vale? A los 70 años, ¿qué es lo que tendría? Y para el tipo del 25-30 y el 43-50, sería, bueno, pues iría cambiando evidentemente, sobre todo el beneficio fiscal. De los tipos más altos tendrían más beneficio fiscal. Entonces decimos, el tipo del 25-30, las aportaciones son de 90.000 igual, la rentabilidad de las aportaciones, por tener un tipo distinto, no cambian, es decir, seguimos con la hipótesis del 3% más el 1 en los últimos 3 años, las primas que pago, 45.000 euros, y el beneficio fiscal son 22.000, con lo cual realmente las primas netas que paga nuestro cliente del vida entera son 22.304, ¿veis? Porque estoy jugando con ese beneficio fiscal, lo estoy capitalizando en un instrumento como el vida entera. Bien, luego podemos decir que primas subvencionadas por el Estado, antes por el señor Montoro y ahora por la señora Montero,
50-52. ¿Hay algún mon de apellido aquí en la sala? Pues lo digo porque es posible que sea el próximo ministro de Economía y Hacienda, porque no tenemos más variedad. Entonces, lo que tenemos es un rescate estimado a los 70 años, si no falleciera, de 51.800 euros, que junto a los 138.000 que tenía el plan de pensiones, las cuentas claras que decimos aquí a los 70 años, tanto del PPI como del vida entera, tendría un acumulado de, para el tipo del 25-30, de 190.586, de los cuales, restando el beneficio fiscal, las aportaciones netas serían de 112.304. Bien, evidentemente es muy parecido al tipo marginal del 43, solo que aquí, como hay mayor beneficio fiscal, el porcentaje de primas subvencionadas, al ser aquí de 39.000, tan solo acaba pagando de primas netas, ese vida entera le sale por menos de 6.000 euros. Con lo cual, teniendo la misma cuantía al final, las aportaciones netas no llegan a 100.000. ¿De acuerdo? Claro, ahora hay que pasar por Hacienda. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo pasamos por Hacienda. Vamos a hacer dos casos. Caso de supervivencia y caso de fallecimiento. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí los capitales finales. Vamos primero a hablar de supervivencia, 138.000 y 51.800. Entonces, tal como tenemos hoy la fiscalidad, lo que recomendamos es, si llegamos a los 70 años vivos, cobrar el plan de pensiones como si fuera una renta financiera. Sabéis que la renta financiera es ir sacando aportaciones anualmente o mensualmente en una cuantía determinada, y la rentabilidad de esa operación será la propia rentabilidad del plan. ¿De acuerdo? Aquí, en cualquier caso, lo que estamos haciendo es que esos 138.785 euros, ¿para qué me van a dar? Pues me van a dar una renta anual de 9.253,57 euros anuales. Bien, hay que decir que a esta renta le hemos calculado constante. Es decir, como si el plan de pensiones no tuviera ni rentabilidad positiva ni rentabilidad negativa, ni ese 1% que le poníamos al final, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre podemos rascar un poquito más. Y lo que podemos hacer con el vida entera es un rescate total. Pero ese rescate total no es para consumirlo. Podemos o consumirlo, o guardarlo, o volverlo a invertir en productos como, por ejemplo, un Unit Link. Y ahora os diré por qué un Unit Link. Son opciones de inversión, como puede ser una cuenta corriente, como puede ser un fondo de inversión, o como tantos instrumentos. Pero con 70 años la probabilidad de fallecer cada vez es mayor. ¿Qué es lo que me interesa? Pues habría que calcular, y eso tenéis que tenerlo claro, que el único instrumento de inversión que me permite tener una rentabilidad tan volátil o menos volátil, o tan rentable o menos rentable como una cuenta corriente o como un fondo de inversión, es un Unit Link. Teniendo en cuenta que un Unit Link es un seguro de vida, y que en caso de fallecimiento por sucesiones, ni la cuenta corriente, ni la EPF, imposición bancaria, ni estructurado, ni hostias, ni el fondo de inversión van a tener una reducción como tiene el seguro de vida en ISD. Y aquí en Aragón, por ejemplo, no hay una específica. Aquí creo que vais a la estatal, que son 9.200 euros. Pero hay otras, por ejemplo, otras comunidades, por ejemplo, Canarias o Cantabria, o incluso Cataluña, que tienen reducciones por ser seguro de vida de 25.000, Cantabria son 50.000. En Cantabria ya ni se lo piensan. Aquí como poco tenéis 9.000. Esto es, que habrá 9.000 euros que no pasarán por caja en el caso de que los beneficiarios tengan que heredar. Y la probabilidad, insisto, a partir de los 70 años de morir va a empezar a subir, la esperanza de vida se empieza a reducir. Con lo cual, para tenerlo parado en una cuenta corriente, como poco, busco quizá un Unit Link más conservador, pero que en caso de fallecimiento tenga esa reducción fiscal. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual aquí podemos rescatar totalmente y volver a invertir en un Unit Link. Os recuerdo, volver a invertir en Unit Link ya no solo por el tema de los beneficiarios de la sucesión, sino ahora también pensar también egoístamente en vosotros. Ese cliente tiene 70, 72, 73 años y sigue siendo cliente vuestro. Potencialmente tiene ese número de operaciones, pero ese cliente sigue teniendo un entorno. Tiene hijos, tiene nietos, que van teniendo edad de contratar otro tipo de seguros, ¿de acuerdo? Con lo cual lo sigo manteniendo. Bien, con respecto a pasarlo por caja de la señora Montero ahora que decía, vamos a hacer tres hipótesis de pensión. Una pensión mínima, que sería el autónomo que cotiza por mínimos, ¿de acuerdo? Una pensión intermedia,
de 25.000 euros, por ejemplo, el autónomo que está, por ejemplo, en esa base de 500 euros de cuota, o incluso una pensión máxima, ¿de acuerdo? Para aquel que, por ejemplo, está en régimen general y cotiza en máximas, que le va a quedar. Porque juntos, como sabéis, el IRPF es progresivo, tenemos que meterlo en la misma cesta para ver cómo tributa. Lo que vamos a ver también cuál es el coste fiscal con y sin instrumentos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es la pensión mínima, que sería en 14 pagas de 16.000 euros anuales, a la cual le tengo que sumar los 9.253 euros de esa renta que me va a durar durante 15 años constante. Se me va a hacer una parte general de 25.253, con lo cual a un tipo marginal del 28,30, independientemente habría que ver el tipo medio efectivo, lo que voy a pagar por esa renta mínima de la seguridad social, esa pensión mínima, y la renta que estoy cobrando del plan de pensiones, voy a pagar una cuota de 5.645 euros, ¿de acuerdo? Por la parte del ahorro, recordad que tenemos el vida entera. La parte del vida entera, con ese tipo del 19%, estamos hablando de una cuota de 764 euros. Con lo cual, la cuota íntegra total del primer año para el primer tramo, para el que cobra esa pensión mínima de la Seguridad Social y esos 9.000 del instrumento de previsión social, son 6.409 euros. ¿De acuerdo? Para el segundo, pues evidentemente la factura sube un poquito más porque la renta de la Seguridad Social también es más alta, con lo cual nos vamos al 32,90. Y el tercer caso, el de la pensión máxima, que nos vamos a cobrar una renta de 45.374 euros, que este posiblemente es uno de los casos que podemos tener, es decir, una persona que esté obteniendo unos ingresos de 45.000 euros, ¿sí? Pero que, como sabéis, en caso de pensión máxima, como está topada, va a recibir por 36. Esta sería una solución para poder cobrar el 100% de su último salario en activo. Combinación de el plan de pensiones con la pensión máxima de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Nos vamos al 36,40, con lo cual acabamos pagando una cuota el primer año de 13.029. Si hacemos las cuentas y descontando todo lo que va a pagar por la parte del plan de pensiones durante 15 años, para los tipos del 28, 32,90 y 36,40, es decir, para la pensión mínima, media y máxima de la Seguridad Social, a los capitales finales que teníamos habría que descontarles neto, después de pagar impuestos hasta los 85 años, les va a quedar un neto de 152.000, que eso es lo que voy a ir cobrando durante 15 años, 149.000 para el 32,90 y 138.820 con el de 74. ¿Sí? Una vez más, siempre hay que conseguir que el tipo marginal que se me ha aplicado cuando estaba aportando se reduzca cuando voy a cobrar la prestación, y cuando tengo que cobrar la prestación tengo que contar con la pensión que me va a quedar de la Seguridad Social, como sabéis, con todos los rendimientos de trabajo. Hasta tal punto que quizás sea a veces conveniente que en vez de esta renta que sea de 9.253, que dure un poquito más, pero bajarla. ¿Para qué? Para que haya diferencia entre el tipo de gravamen cuando voy a pagarlo. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. En cuanto a la parte de fallecimiento, vamos a, si me permitís, vamos a matarlo a los 60 años. ¿Qué hubiera pasado si lo matamos, si fallece a los 60 años? Era broma. Bueno, pues evidentemente, como tenemos un instrumento como el vida entera que me va a permitir rescatarlo en forma de capital, porque tengo el dinero para pagarle a la señora Montero, pues decimos 83.000 euros es lo que tiene consolidados a los 60 años. Bien, el capital de fallecimiento a los 60 años son 43.543. Bueno, en el plan de pensiones, al tributar, descontamos una cuota íntegra, porque me voy al 43,50, de 27.811 euros, ¿sí? Con lo cual, netos son 55.218. Luego, habría que ver el tema del cómo tributa por ISD el vida entera. Aquí prácticamente ya ahora se han producido nuevas modificaciones en el ISD, y si mal no recuerdo, corrígeme Ana y Fernando, hasta 500.000 euros parentesco, o sea, primero y segundo grado. Prácticamente estaría exento, aparte de los 9.000 y pico, 9.187 euros que tenéis por exclusivo por ser seguro de vida, ¿de acuerdo? O sea que prácticamente no tributaría más que en alguna que otra comunidad, ¿de acuerdo?
Lo cual, después de lo que tengo aquí, que tenía, después de haber pagado los impuestos a la señora Montero, a la clienta recibirían 98.761 euros, después de haber pagado impuestos, con lo cual tiene un capital importante pues para atender otro pago de impuestos de masa hereditaria, etc, etc. O otros supuestos que pueden aparecer ante un fallecimiento. Luego, sí, me voy a 43,50, pero tengo el instrumento que atenúa y que además ha sido financiado por las propias aportaciones que he ido haciendo al otro instrumento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? O me explico muy bien, o es muy complicado lo que estamos viendo. Una de las dos, fijaos, estamos en las dos posturas. ¿Lo veis? Varios argumentos. Primero, que el cliente tenga más de una póliza con nosotros, más de las que tenía, asociar a un plan de pensiones, asociar un producto como el Vidantera. Atenuar el impacto fiscal en caso de fallecimiento, objetivo número 2. Pero objetivo número 1, llegar a la jubilación y poder generar además un capital complementario al propio plan de pensiones para atenuar, ir sacando lo que cada año me cuesta esa renta anual del plan de pensiones, ir haciendo rescates parciales, por ejemplo, del Unit Link. Además de tener cubierto con un Unit Link el tema de el fallecimiento, la reducción por ISD de 9.000 euros. Vale. Bien. Siguiente caso, 45 años. 45 años es cuando muchos de los autónomos se preguntan, empiezan a plantearse si subo a máximas, para mí hoy por hoy ya es absurdo del todo subir a máximas, o cotizo en mínimas y me hago una especie de sistema sueco, es decir, que me obligo a aportar todo aquello que no estoy aportando en el sistema público. Además, que sepáis que en nuestro sistema público la mayor efectividad de cuota que se tiene justamente es aportando en mínimas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aportación mínima, te dé o no un cálculo determinado a la pensión, el Estado se compromete a complementarte a mínimas, con lo cual la mínima es la mínima y la mínima siempre te va a dar una mínima. ¿De acuerdo? Esto parece un trabalenguas, pero realmente la mayor efectividad de cuota siempre se produce para un autónomo cuanto más baja sea la cuota. Evidentemente, si es la mínima, pues evidentemente como te complementan a mínimas, siempre vas a tener una cuantía mínima. Entonces lo que hacemos es decir, subo a máximas, subir a máximas representa pagar pues unos 1.100 euros todos los meses, en un sistema que lo que prima es el colectivo, donde me pueden cambiar las normas, como se ha visto, en función del color del gobierno, porque eso del Pacto Toledo es un cuento chino, se lo creen tres. Con lo cual, oye, ¿por qué no aporto, ya que estoy comprometido, ya que soy consciente de que vivimos más y además de sus implicaciones, no me quedo solo en la primera parada que os decía, cuando la parte de longevidad, digo, voy a aportar lo que aportaría ese sistema público, pero en uno privado. Entonces aporto los 3.600 de cuota mínima, porque es la mayor efectividad, como os decía, más el resto, unos 8.000, a la parte de sistema de previsión social, de libre adhesión, donde vamos a combinar, además del plan de pensiones y el Vidantera que veíamos en el caso anterior, un PIAS. Y diréis, ¿un PIAS? ¿Y por qué un PIAS? Bueno, pues un PIAS, primero porque es un producto complementario perfectamente a un plan de pensiones, pero vamos a seguir prácticamente el mismo leitmotiv que veíamos en el caso 1, es decir, que vamos a empezar con un Vidantera y con un PIAS de los 45 a los 50 años, lo vais a ver gráficamente aquí, de 45 a 50, empiezo a pagar un Vidantera de 3.000 euros, estoy generando riesgo, pero también ahorro, para tener también cubierto en caso de fallecimiento, cuando tenga 70 años, el mayor problema de los derechos consolidados, y de los 45 a los 50, pues estoy pagando los 4.980 euros, es decir, 3.011, bueno, aproximadamente unos 8.000 euros, ¿vale? ¿Qué hago a los 50 años? A los 50 años dejo el PIAS en suspenso. Alguien puede decir, oye, ¿por qué no empiezas directamente con el plan de pensiones? Bueno, porque 45 a 50, por ciclo vital, es posible que necesites más disponibilidad, más liquidez que la que te puede otorgar un plan de pensiones. A partir de 50 lo normal ya es tener las cosas mucho más claras y ya no necesitar tanta liquidez, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de los 50, insisto, dejamos de pagar el PIAS, aportaciones periódicas,
y vamos a derivar lo que veníamos aportando, esos 4.980 euros, al plan de pensiones. Como veis, en ninguno de los casos esas aportaciones van a ir creciendo en el tiempo. Es decir, que siempre van a ser 8.000 euros. Bien, a partir de los 50, 4.980 euros, y una vez más, lo que hacemos aquí es el beneficio fiscal que me aporten en función de mi tipo marginal. Las aportaciones que estoy haciendo al plan de pensiones, en vez de consumirlas, ahora lo que voy a hacer es hacer aportaciones extraordinarias al PIAS que dejé suspendido a los 50 años. Por lo cual aquí lo que podéis ver que de 50 a 70 años, las primas extraordinarias irán ¿de qué? De 1.638,42 hasta 2.166. ¿Por qué esta horquilla? Bueno, pues es la horquilla de los tipos marginales. Cuanto mayor sea el tipo marginal, se acercará el beneficio fiscal a los 1.166, cuando menor sea, se acercará a los 1.638. ¿Se entiende? Con lo cual, repetimos. 45 a 50, empiezo a generar el vida entera y el PIAS. A los 50 sigo pagando el vida entera, y 5 años después, como sabéis, sigo pagando la misma prima, y empiezo a pagar el plan de pensiones, dejando el PIAS en suspenso de aportaciones periódicas. Pero lo que empiezo es a generar aportaciones extraordinarias, que es decirle al cliente que vamos a capitalizar el beneficio fiscal del instrumento de previsión social, para que cuando toque pagar impuestos no nos pongamos las manos en la cabeza y le demos la razón a la OCU, Bien, pues después de 70 años este sería el cuadro resumen para los tipos del 32,90, 36,40, 39,50 y 43,50, que justamente con estos dos son con los que vamos a trabajar, ¿vale? Si veis, aquí lo que tenemos es el desglose, en cualquier caso, tanto del en este caso sería el plan de pensiones como del PIAS más el PPI, el capital al final, entre estimados y garantizados y esto, al final va desde los 300.000 del 32,90 hasta los 314.000. La diferencia por dónde viene, evidentemente por las aportaciones extraordinarias, que cuanto mayor es el tipo, pues evidentemente mayor es el saldo al final, ¿no? Siendo igual, por ejemplo, tanto el vida entera como el plan de pensiones. Bien, aportaciones que decimos brutas, es decir, ¿cuánto ha aportado el cliente entre...? Bien, pues ha aportado 231, 234, 237, 241, evidentemente porque ha derivado, una vez más, a mayor tipo, ha derivado mayor beneficio fiscal. Primas financiadas, bueno, pues aquí son 32.000 euros hasta los 43.000 del tipo del 43,50, ¿de acuerdo? En lo que son aportaciones netas sobre los 300 o 314, realmente hemos pagado 198 después de descontar las primas subvencionadas, con lo cual lo que tenemos es una rentabilidad financiera acumulada antes de IRPF de aproximadamente el 51% en el tipo más bajo analizado y el casi el 60% en el tipo más alto, ¿vale? Y la rentabilidad media anual, estamos hablando del 2% hasta el 2,34 neto. De tener en cuenta lo del 3%, hemos seguido la misma hipótesis financiera, el 67 el 3% y a partir de los 67 el 1%. Bien, en caso de fallecimiento, ¿la foto cuál sería? Pues que por ISD habría que sumar el capital del PIAS y el capital del vida entera, ¿sí? En cualquier caso estamos hablando de 170.000, solo con la reducción, insisto, de parentesco, grupos 1 y 2, más los 9.000, prácticamente no tributaría. Y por el tema de IRPF, pues lo que tuviera en el plan de pensiones. En este caso, como tiene lo mismo, pues serían 130.000, ¿vale? Entonces lo vamos a pasar por el filtro de la señora Montero y vamos a coger los tipos del 43,50 y del 39,50. Hay que decir que vamos a coger los tipos del 39,50 y 43,50 de la fase de aportación. ¿Por qué? Una vez más. Porque yo es posible que haya aportado al 43,50, pero ahora lo que voy a sacar del plan de pensiones, como tengo unas rentas muy bajas porque estaba cotizando en mínimo, la pensión que me queda es muy baja, con lo cual me puedo ir a un tipo del 30% prácticamente. Con lo cual, aquí es donde se da realmente el principal beneficio. He estado aportando al 43,50 y ahora cuando saco la prestación mínima de la seguridad social, me voy a un tipo al 30%, con lo cual estoy en una diferencia de un 13%. Bueno, pues que venga ahora la OCU y me diga que no es rentable. Que venga y me diga que no es rentable.
si el producto es financieramente rentable, que es cierto que hay muchos que no son rentables. Con el tipo del 39,50, pues estos serían los datos, pero bueno, vamos a entrar en materia. Bien, con el tipo del 43,50, y si analizamos supervivencia, con los 130.000 euros del plan de pensiones, lo que haríamos es una renta financiera anual de 8.683. Fijaos, es a 15 años, pero bajamos un poquito la cuantía anual, para que no me salte de tramo, ¿vale? Con el capital que me ha generado el Vidantera, supervivencia, estamos analizando supervivencia, a los 70 años lo que compraría una vez más, para seguir teniendo al cliente como cliente, en vez de tener el dinero en un banco, en un fondo de inversión, o en un estructurado, una IPF, que además no tiene la reducción que tiene ese seguro de vida, contrataría un dinámica, conservador, moderado, algo que me dé una rentabilidad de 0, algo, me da igual, pero que tenga la reducción en caso de fallecimiento de los 9.000, que no tienen ni depósitos ni fondos de inversión. Y del PIAS, pues como sabéis, tendría una renta vitalicia anual de 3.630 euros. Como tengo más de 70 años, recordad que esa renta vitalicia anual, ¿cuánto pagaría? Pues pagaría el 19% una vez haya reducido el 92%. Es decir, como sabéis, una renta vitalicia, cuando tienes 70 años, de cada 100 tributas sobre 80. Perdón, sobre 8. ¿Sí? Renta vitalicia, más de 69 años, que es la renta de un PIAS, ¿vale? Y en el caso del 39,50, pues bueno, pues muy parecido, lo único que evidentemente la renta del PIAS, como ha sido a un tipo de gravamen inferior, he tenido menos beneficio financiero, pero bueno, no estaría tampoco mal, es 3.446,76. Con el Vidantera seguiríamos haciendo lo mismo, ¿vale? Bien, en cuanto a pensión mínima versus pensión máxima, realizamos hipótesis de cálculo con dos tipos de pensión pública. ¿Por qué? Porque esto me puede servir perfectamente para, como decía, el autónomo que ha decidido directamente montarse su propia cuenta nacional, es decir, ir a máximas, pero con un sistema privado donde elige con quién, en qué medida y durante cuánto tiempo, o incluso para el típico trabajador por cuenta ajena que está obteniendo unos ingresos superiores a lo que es su cotización y que, como sabéis, no tiene retorno por parte del seguro público, porque aquí no paran de subir las bases de cotización, ¿verdad? Pero lo que es la pensión máxima no sube, ¿no? Cada vez nos alejamos más entre lo que pagamos y lo que percibimos, por lo cual, por eso os decía que la rentabilidad o la efectividad a la hora de pagar la cuota, en la mínima es donde un autónomo le saca rendimiento. Pero bueno, en cuanto a segmentos públicos objetivos que busca, sería el autónomo o el que está en unas rentas o bases de cotización altas y que no tiene retorno, ¿eh? A partir de 38.000 euros ya no hay retorno de eso, con lo cual, si estoy en 60 o 45, pues se habría de ajustar ese plan. Bien, con los derechos consolidados, una renta de 8.683 euros, del PIAS una renta de 3.246,73 y del Vidantera, reinversión también en unit para poder ir rescatando y hacer efectiva lo que pago del plan de pensiones cada año que cobro la renta. ¿Se entiende? O ya cuando he metido un producto más ya nos hemos desviado un poco de la... ¿No? La parte de atrás está durmiendo. Ah, no, está mirando la televisión. Vale. Bueno, fijaos, esto una vez pasamos por el filtro de Hacienda, con la pensión mínima y la máxima, como decía, la cuota íntegra aquí son 2.596 y aquí 10.690, y la parte del ahorro, que es la diferencia al 19% del 19-21% del Vidantera, esos son los costes fiscales, y si resumimos, pues bueno, esto sería realmente lo que paga, ¿de acuerdo? Y en el caso de fallecimiento, aquí en vez de matar los 60 años como en el caso anterior, lo matamos a los 65, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a tener a los 65? Bueno, derechos consolidados a los 65 años, 95.000 euros, que como sabéis van por IRPF. Por la parte de ISD deberíamos juntar el valor liquidativo del PIAS más, como sabéis, los 600 euros a partir de los 65 años, como seguro de vida, y el capital de fallecimiento a los 65 años, es decir, en torno a unos 153.000 euros. De todo eso, lo que voy a pagar por la parte del plan de pensiones son 33.000, con lo cual el neto que me queda son 62.000. ¿Y de dónde lo saco?
del propio Vidantera, ¿vale? Fijaos, de 0 a 17.000 el neto es de 154.000 a 137.000 en función de la comunidad autónoma, ¿vale? En función de esas tarifas de ISD, como veis aquí, voy a sacar un neto de toda la operación, que es muy posible que a los 65 años tenga necesidad de capital. El neto que tengo después de haber aportado todos esos años son 154.000, o, en el peor de los casos, la peor comunidad, que podría venir a ser, por ejemplo, Extremadura, que es una de las... bueno, Andalucía ya no, pero Extremadura sí. Extremadura estaría en el caso, o Castilla y León o Castilla-La Mancha también. Serían las que pagarían más, ¿vale? La que menos, pues 154.561, ¿vale? Que podría ser perfectamente Cantabria o Canarias para grupos. Con lo cual, podríamos resumir al final lo que estamos intentando trasladar, que es, primero, con la combinación de productos, optimización de la rentabilidad financiero-fiscal del cliente. ¿Con qué? Productos que tienen una fiscalidad muy buena en la aportación, pero no tan buena en la prestación. Lo que hago es desviar, financiar, como queréis llamar, de alguna manera, a rentabilizar o capitalizar el beneficio fiscal para cuando llegue la finalización poder jugar con y ajustar esas rentas para que no me salten los tramos y poder tener la verdadera rentabilidad fiscal, no solo financiera, no solo financiera. Cobertura ante cualquier tipo de situación, ya sea fallecimiento, incapacidad, jubilación, oye, o incluso del propio plan de pensiones para dependencia. Los propios expertos están ya comentando que los sistemas de previsión social, especialmente en los planes de pensiones, cada vez el porcentaje que no se están cobrando por jubilación cada vez sube más. Y la pregunta no es porque quieren dejarlo para los herederos, como se decía antes, o no. Lo que van a hacer es dejarse el rinconcito para que los hijos no tengan que pagarles la clínica, la Vallesol o los servicios sociosanitarios, que además, como sabéis, después el tipo con gran dependencia te baja al 6%. Con lo cual, en esos tipos del 30 y pico % que hemos visto en la fase de prestación, si lo cobro por dependencia, que me la reconozcan, se van al 6%, con lo cual, fijaos lo que podemos llegar a concluir. Eso ya lo lanzo para otro curso, ¿eh? Hemos estado aportando al 30% y lo cobro por dependencia pagándolo al 6% de tipo efectivo. ¿Sí? Bueno, lo que decía, el tema de la fidelización, eso le gusta decirlo mucho a mi compañera María Eugenia, el número de pólizas e instrumentos, es decir, hoy por hoy hay una guerra comercial por el cliente, luego cuantas más operaciones tenga con mi cliente, menos posibilidad hay de que me abandone. La tendré que hacer muy gorda para que se vaya a la competencia a buscar otra serie de servicios. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Tienes agua? No sé si para tomarla o para tirarla por encima. Nada, bien, vale, perdona. Con lo cual, evidentemente, eso se lleva a incrementar los ingresos del mediador, ya no solo porque cobro más comisiones, sino porque las cobro durante más tiempo. Estoy asegurando mis ingresos durante más tiempo. Y además, al final, si estás enfocando esta serie de operaciones, esta serie de combinaciones, hablando de lo que es el ciclo vital, casi que estamos huyendo de lo que sería el típico vendedor de hace unos años y estamos hablando de la figura del asesor, que justamente es por donde empezamos esta mañana. Es decir, por esa directiva que va a mirar las conductas a la hora de vender y que quiere asegurarse que el cliente recibe pues el mejor producto, el más adecuado a la hora de trabajar temas tan importantes como el tema de la previsión. Y aquí, pues evidentemente, ni el Vidantera, ni el PIAS, bueno, el PIAS sí, perdón, porque estamos hablando del PIAS fondos, ni el Vidantera ni el plan de pensiones son IBI, pero el PIAS, por ejemplo, sí que es IBI, ¿de acuerdo? Aún así, son un conglomerado de soluciones para un problema que con un solo producto, señores, como es el de la longevidad, no vamos a llegar, ya sea porque cada vez morimos más tarde, sino solo incluso ya por el tema de la dependencia, que es una de las causas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora empezamos con el turno de preguntas, y cuando acabemos el turno de preguntas, que no va a haber, porque ya veo que hoy no estáis muy activos, solo queréis que hable yo, daré paso al director territorial, que os quiere os quiere dar un mensaje comercial, ¿no? Una colleja. ¿Francisco? ¿Sí? Vale.
No hemos acabado, falta también la parte de no vida. La parte de... Sí. ¿Es en serio? ¿Me vas a hacer una pregunta? No me lo puedo creer. Disculpa, No, dime. Cuando has hablado del tema de los autónomos, sí. que está mínimas. En bases mínimas y, lógicamente, nadie te puede recomendar subir a bases máximas. ¿Qué hacemos con un autónomo que está en bases máximas, digamos, un giro de rentas altas, y le recomendamos bajar a bases mínimas? ¿Tú lo recomendarías? Yo sí. Aunque con la nueva ley, o si aprueba la nueva ley... Sí, que te hará cotizar, pero se tiene que aprobar. Y vamos a ver en qué medida. Porque lo que no van a hacer es destopar bases, con lo cual tú al final puedes estar en 60.000, quieres cotizar por 60.000 y la ley no te va a dejar cotizar por 60. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, oye, la medida que tú confíes, yo ya te he contado cómo está y hay que contárselo al cliente. El sistema, al final, ¿qué mira? ¿Por ti como individuo o por el colectivo? Mira por el colectivo. Eso quiere decir que cuando toque no revalorizar las pensiones como en los últimos 3 años, más allá del IPC, que eso era por mandato constitucional, no nos hemos inventado nada. Te decían que las pensiones debían guardar. ¿Cuántos años hemos estado sin revalorizar el IPC? Pues 3 años. Pero ya no el IPC, porque al final uno cuando está jubilado también paga la luz. Y la luz, pues no repito, pero en 2016 un 25%, en 2017 un 30% sobre el anterior. Con lo cual las subidas, vamos, que los jubilados nos van a condenar a ir con velas por casa, ¿no? Entonces, todo eso al final hay que ponerle al cliente en el centro y decirle, mira, sistema público es lo que hay. Pueden cambiar la norma cuando quieran. Y te van a decir que aportes lo que tienes que aportar. Sistema privado, hacemos un complemento, yo si quieres, podemos hacer un intermedio de bajarte no a la mínima si quieres, por aquello de tal, pero no te vayas a la máxima. Porque si te vas a la máxima, la pensión máxima no la han destopado. Yo directamente ya te digo, si tiene 40 o 45 años, sin duda. Incluso con 60, ¿no? Con 60, si aún le quedan 10 años para jubilarse, porque le van a quedar 10 para jubilarse, porque además el autónomo es como el del SISTE, ¿no? Que le pidió al genio, hazme que no me ponga malo nunca, y lo convierte en autónomo, ¿no? Pues claro, ¿por qué? Porque al final siguen trabajando después de la edad de jubilación. ¿Se podían jubilar? Sí, pero los ingresos son los que son. Entonces... Yo lo tendría clarísimo. Una persona, un autónomo que está en bases máximas, que se le presupone una capacidad adquisitiva importante, clarísimo, me bajaría a las 6 mínimas. Incluso con 60 te digo porque la única objeción que podría poner es la pensión de viudedad. ¿Vale? Pero la pensión de viudedad... son 5 años. Sí, pero es que acabará desapareciendo. Bueno, pero actual, ¿no? Hoy por hoy... Perdón, ¿me están haciendo la seña? ¿El menú? Respecto a la pensión de viudedad, te la calculan con los 5 mejores años y entre los 15 anteriores a fallecer ya la tiene comprada a la máxima. Sí, evidentemente, si viene por... Esto muchas veces esa persona que viene del régimen general, que ha estado cotizando en máximas, sale de la empresa y se pone como autónomo. Dices, bueno, el tema de según qué prestaciones se calculan normalmente con los últimos 5 años, por ejemplo, la invalidez, la jubilación, o sea, la viudedad son los últimos 2. Pero dentro de los últimos 15 puedes coger los más favorables, con lo cual, si tienes una carrera de cotización de bases altas, ya sea en autónomo o en general, que era el caso que estaba poniendo, pues ya la tienes, es decir, que ya la tienes comprada. Pero más allá del sistema público, como digo, esto no ha hecho más que, bueno, hace años que decimos que no ha hecho más que empezar, y la deriva es que hay compañeros míos que dicen que la están dejando caer. Entonces, yo lo tengo claro, sobre todo con 40 o 45 años lo tengo claro. Con 60, si tiene una carrera de cotización muy larga, aún le quedan 10, bueno, ahí quizá no bajar a la mínima, pero bajar a una intermedia. Pero eso sí, complementar. Lo que no me vale es lo que hacen... Claro. Pero eso te lo ves muchas veces con el típico autónomo, que tiene una empresa pequeñita, así lo típico, que estaba cotizando en mínimas, la ley cambia y como es administrador se le denomina autónomo societario. Entonces le dice, no, ahora pago un poquito más. Digo, ya, pero es que tus ingresos son de 60.000 o de 45.000 euros y tu protección es de 13.000 anuales y te dan el 100% de la cobertura. Digo, es que ese señor que pasa por ahí, que es tu empleado, su hijo va a cobrar 3 veces la pensión de vida que tú le estás pagando de orfandad que con respecto al tuyo. Esto es un caso muy grande, por ejemplo, es un notario. Un notario. Un notario con unos ingresos en bases mínimas. O sea, su oficial, en caso de van los dos en el coche, el notario y el oficial,
le va a quedar más pensión al oficial que al notario. Que al propio mismo. Yo esto lo he hecho con el notario y lo entienden bien. Y, vamos, Bueno, si es notario de los que no pasaron a tal, que sigue estando en la mutua... Pero es que ten en cuenta que... No, te lo digo porque son más bajas las sí, prestaciones todavía, los que están en la mutua ya son muy mayores. La mayoría dieron el salto y están cotizando en mínimas. Es que ya no puedes hablar con ellos. Y un notario, bueno, sí que es cierto que han atravesado económicamente una fase muy mala, que fue cuando se cayó el mercado, porque vivían de la... Vamos, les faltaba tiempo, te decían que no puedo firmar hoy. Yo te he cambiado por el 90% de ellos también. Ya, yo también, es lo mismo que decía yo, digo, bueno, ya te cambio yo esos 5 años malos y haber cobrado todo lo que tal, ¿vale? Pero bueno, ¿más preguntas? Al final es un tema de certidumbre, porque la ley te puede cambiar de aquí a que te jubiles un montón de veces y a mejor no va a cambiar. Mientras que tú si tienes un sistema privado sabes que eso es tuyo, estés vivo o mueras, porque claro, estás otra. Si mueres por el camino y estás cotizando a máximos, y lo haces por la prestación de jubilación y a fin de cuentas no tienes herederos, por decirlo de alguna manera, al final te pueden hacer un 7, lo has tirado todo. Yo particularmente creo que sí te va a cambiar la ley, porque es que es muy injusto. Es muy injusto que una persona que tiene unos ingresos de 1 millón de euros esté pagando una base de 250 o 300 euros. Pero yo, por ejemplo, yo te digo el tema de la certidumbre y te lo digo por lo siguiente. Yo me acuerdo perfectamente hace unos años, justo antes de que cambiara la ley, en la actual, a los 49 años, era el último año que podía subir la cuota a máximos, fui a ver a una persona, bueno, fui a ver eran 3 socios y 2 habían subido las cuotas a máximos. Y un tercero, el gestor se había olvidado, ¿vale? Y cuando llegué yo, pues claro, imagínate, el tercero estaba como una moto, ¿no? Porque le íbamos a hacer un sistema privado para pagar lo mismo, pero claro, en privado. Posteriormente, al cabo de los años, ¿qué ocurrió? Que la ley cambió y a los que habían subido a máximos les van a meter un chorro de años por detrás a mínimos, porque aún les quedaban años para jubilarse, y este otro estaba encantado de la vida, porque dice, bueno, esto es mío, a mí nadie me lo toca ya, ¿no? Entonces, al final es un tema de certidumbre, es decir, lo que pone en un sistema privado es tuyo, punto, con los rendimientos que tenga y ya está. A partir de ahí, que cada uno tome la decisión, pero obviamente cotizar a máximos hoy día es muy complicado. No, sobre todo por las variables, o sea, más allá de la natalidad, que no hemos hablado, porque hemos hablado de longevidad, entonces lo que tenemos es que en 2050 tendremos un 65% de la población que será mayor de 65 años. Con una proporción afiliado, o sea, en edad de trabajar, jubilado de 1 a 1. Eso es insoportable, o sea, esa presión es insoportable. Entonces, incluso bajando las bases mínimas o cuando recuperas el impacto fiscal es aparte, claro. Bueno, David siempre me deja para hablar de campañas este rato, pero yo hoy, antes de hablar de campañas, quería hacer un poco resumen de cómo estamos y comentar 3 o 4 cosas a ver qué os parece. Uno es el tema de la IDD. Sabéis todos que la IDD está en vigor desde el 1 de octubre, es una directiva europea, todo y que la reglamentación en España no se ha desarrollado por el tema político que hay, y conseguir consensos pues es complicado, ¿vale? Eso no quiere decir que la IDD no esté en vigor, la IDD está en vigor, es un reglamento europeo. De tal manera que si vendemos un producto financiero, como puede ser un Unilink, y el cliente de aquí 2 meses pierde un 10% y dice que no le hemos hecho pasar el test de idoneidad, el primero que tiene que dar la cara y el primero que tiene que responder ante el cliente es el corredor, ¿vale? Entonces nosotros ya desde hoy tenéis a disposición todos los test de idoneidad y vamos a trabajar con los test de idoneidad ya, es decir, no es un tema de que queramos poner palos en la rueda, entendemos que es al revés, que es un tema de seguridad vuestra y nuestra. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho que no va a actuar de oficio, pero si el cliente pierde un 10%, de aquí a un mes, ¿quién nos dice que no ha hecho el test de idoneidad y le hemos vendido un producto por otro? ¿Vale? Entonces, el tema del test de idoneidad, que es un engorro efectivamente, porque son 800 preguntas, no lo veáis como un tema de agobio, sino verlo como un tema de seguridad vuestra frente al cliente ante posibles reclamaciones, ¿vale? Porque es que la normativa europea está por encima de la normativa española, ¿vale? Entonces, como el reglamento ya está en vigor desde el 1 de octubre, aunque no se haya desarrollado en España, pues tenemos que aplicarlo ya, ¿vale? Eso era un tema que quería comentaros y que lo tenéis a disposición en la web ya, o sea, ya los Unilink ya tienen el test en la web y en papel los compañeros me parece que también lo pueden facilitar, ¿vale? Otro tema de la tema de comisionaje, especialmente por lo que incumbe a corredores.
no hay novedades. La novedad es que no hay novedad. Sabemos, o sé, que Adecose, AXA, Allianz y nosotros, que somos las tres compañías que más de un link tenemos en el mercado, estamos haciendo mucha presión. Hay partidos políticos que en privado te reconocen que no está bien, pero a la hora de conformar mayorías en el Parlamento, pues es complicado, en estos momentos muy complicado, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a salir la ley? Definitivamente, ni idea. Se está intentando que la figura del corredor se equipare a lo que es un EAFI en el tema seguros, ¿vale? Sabéis que a los EAFIs les acaban de cambiar la ley de tal manera que ahora ya no solo minutan, sino que pueden cobrar de las entidades financieras a las cuales están vendiendo el producto, y eso es lo que estamos defendiendo las entidades que os he dicho que estamos haciendo presión con el legislativo, ¿vale? Más que con el ejecutivo, que también. Y de IDD no quería comentar nada más, simplemente estas dos coletillas, una que es por seguridad y la otra cómo está la situación, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla, ¿vale? Más cosas antes de hablar de campañas. Pensiones. Hemos hablado de pensiones, hemos pegado el rollo que digo yo, pero que no es el rollo, sino que es la verdad pura y dura. Lo que pasa es que es un tema que a veces cuesta de digerir. Hace 2 años o 3 fue, el grupo decidió cerrar el renta fija a corto plazo. Más que cerrarlo, reformarlo. En aquel momento fue una medida que mucha gente no comprendió, ¿vale? Las perspectivas eran tener un plan de renta fija a corto plazo en negativo, cuando se supone que un plan de renta fija a corto plazo es un plan refugio, y bueno, el grupo decidió que prefería, con el riesgo de tener una huida masiva de partícipes, a estar ofreciendo un plan de pensión de renta fija corto con rentabilidades negativas, que es lo que está ocurriendo en el mercado. Os puedo decir que no hubo tal salida masiva, sí que hubo partícipes que se fueron, pero que cada vez estamos más contentos de haber tomado esa medida, por varios motivos. Primera, porque el mercado ha venido a parar donde nosotros esperábamos que viniera a parar, ¿vale? Segundo, porque ahora podemos decir que lo que hicimos por los partícipes, realmente se ve su beneficio. Tercero, porque la elección que hicimos en ese momento fue la correcta, en el sentido de nosotros reconvertimos la renta fija a corto plazo en un plan de retorno absoluto. Plan que no nos ha dado el mismo resultado en fondos de inversión, pero que en plan de inversiones está yendo como un cañón. ¿Por qué? Porque es un plan que lo que pretende es ir descorrelacionado un poco respecto al mercado y ofrecer una rentabilidad superior a lo que es un renta fija, asumiendo menos volatilidad que lo que puede ser un renta variable, ¿vale? O un renta fija fija. Y efectivamente, el plan de retorno absoluto que hemos creado en septiembre estaba el número 1 del mercado, en el informe de expansión lo podéis ver, 5,73. A día de hoy, obviamente no tiene 5,73, está en 1,85, me parece que es lo que va a año, porque han habido caídas masivas, que por cierto hoy la bolsa se está desplomando otra vez, porque hay una sentencia del Supremo que se está cargando el coste de los bancos en la constitución de hipotecas, y está cayendo una barbaridad, sobre todo los bancos, ¿vale? Que no nos va a afectar. Eso quiere decir que no es esta bolsa, como os decía, esta bolsa no ya sabéis que no tiene casi bancos, con lo cual a nosotros no nos va a afectar prácticamente, ¿vale? Pero la bolsa está cayendo. Y el plan que hemos creado está el número 1 de su entorno, y además la noticia que publica Expansión el día 17 de septiembre es: los partícipes huyen de los planes más conservadores. Van 2 años por detrás. Se tenían que haber ido antes de los planes conservadores. Pero como siempre, vamos cuando el mercado da la vuelta y pillamos siempre todos los marrones, ¿vale? Entonces, lo quería decir porque al final parece que la gestora solo gestiona el día a día, y a veces se toman decisiones que en su momento no se entienden, y creo que el grupo siempre se ha preocupado mucho de sus partícipes, ¿vale? Y eso es un valor añadido que no tienen otras entidades, especialmente las bancarias, ¿vale? Además, este año se prevé una campaña salvaje por parte de las entidades bancarias en cuanto a regalos. Yo ya he oído hablar de 5% por ahí en alguna entidad, ¿vale? Lo cual me parece una barbaridad. Al final de cuentas, si tú coges y miras nuestros planes, todos nuestros planes, a 5, 3 y 1 año, están en primer cuartil.
quiere decir que están entre el 25% de más rentabilidad de su grupo, ¿vale? Si tú coges estos planes y los comparas con algunos de los que están ofreciendo, la rentabilidad nuestra en esos periodos es muy superior a la que está ofreciendo la entidad bancaria. Todo y el 5%, porque nosotros también tenemos un 1% de enganche de campaña. Si le sumamos el 1% ya es que nos vamos, ¿vale? O sea, quiero decir que al final el 5% es un regalo muy goloso, que va a abrir mucha gente, ¿qué tal? Pero si miráis rentabilidad y si le sacáis las rentabilidades de Inverco de ese plan a 5 años vista, seguramente nosotros superemos con creces ese 5%. Obviamente rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es la referencia que tenemos y es lo que hemos de vender, ¿vale? Con lo cual os lo quiero decir para que estéis prevenidos, porque van a tocar a vuestros clientes. Y vosotros tenéis una herramienta fantástica que es la rentabilidad y la manera de trabajar que tiene la gestora. Y otra cosa más quería decir a razón de esto. Ya como damos muchas vueltas por toda España y tal, sí, claro, porque es que Aviva, la gestión de Aviva era insuperable, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, ahora veremos. Ya llevamos un año de gestión de Santa Lucía y siguen estando en el primer cuartil, a un año. No en 3 y 5, sino en un año seguimos en primer cuartil. Quiero decir que al final lo que dice David de que somos un equipo, es que somos un equipo. Y hemos tenido la santa suerte que la gestora que nos hemos fusionado porque era del grupo, trabajaba igual que nosotros, ¿vale? Por valor. Entonces estamos trabajando igual que se estaba trabajando antes. La gente está trabajando igual y los planes siguen en primer cuartil, los planes de pensión. O sea que en ese sentido no tenéis que tener ningún problema, ¿vale? Otra cosa. Ya somos una gestora de las más grandes en planes de pensiones. Las 10 principales gestoras, solo hay 3 aseguradoras y 7 bancarias. Y en las 3 aseguradoras está Mafre, Allianz y Santa Lucía. O sea que no somos una gestora pequeña, somos una de las 10 principales gestoras del mercado asegurador a nivel de planes de pensiones. Que eso también lo podéis hacer valer. Es decir, ya no estamos hablando de una gestora que gestionaba bien, pero que era pequeñita. Nos hemos convertido en un monstruo, ¿vale? Y bueno, eso lo tenéis que hacer valer porque aquí podemos competir con el Ibercaja, con el Sabadell. Hay una que no es bancaria también, que sería la cuarta, digamos, que está fuera del entorno bancario, que es Renta 4, pero que es una entidad independiente, ¿vale? Con lo cual yo creo que tenéis ahí las herramientas perfectas para poder hacer una campaña fabulosa, ¿vale? Y de lo que os quería comentar de fuera mercado, bueno, continuamos trabajando en línea con generales. Ahora mismo, cuando acabe yo, si Víctor llega, que no sé, tenía una reunión, haremos media horita o así de comunidades. La idea es ir introduciendo productos poco a poco, el que quiera quedarse que se quede, pero la idea es que el canal Corredores Canal Corredores Santa Lucía Vida de Pensiones venda también generales, ¿vale? Tenemos 4 o 5 productos que ya os explicarán nuestros comerciales, no es que seamos a nivel de productos que tengamos una gama muy completa de ramos para trabajar, pero sí que los productos que tocamos los tocamos bien y ahí están, ¿vale? Entonces, de campañas, tenemos en marcha la campaña de pensiones, de traspasos, que ya os informará Ana y Fernando, pero no es más ni menos que la que hemos tenido durante todo el año, porque somos la gestora, creo que somos la única, por lo menos a nivel asegurador, que tenemos campaña todo el año. Es decir, no esperamos a final de año para hacer una campaña, porque no creemos en las campañas de último trimestre. Lo que pasa es que el mercado trabaja el último trimestre de una manera muy dura, nosotros la tenemos abierta todo el año, ¿vale? Y seguimos con la misma campaña. ¿Por qué? Porque creemos que un plan de pensiones tiene que estar ahí siempre, no sirve, venga, el último año, que además es cuando más caros están, las aportaciones, etcétera, etcétera. De la misma manera tenemos campaña todo el año de aportaciones periódicas de pensiones. ¿Por qué? Porque creemos en la prima periódica. Pensamos que hacer la aportación el último mes del año es tirar dinero o perder rentabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque como si el mercado va a la baja y entra todo un volumen de compras bestial, gira y compras caro y en enero te vuelve a la baja, con lo cual rápidamente consolidas 2 pérdidas, la del mercado más la que has comprado tú al alza, y si va de subida sube mucho más y luego corrige, y aunque no pierdes tanto, pero también pierdes. Con lo cual creemos firmemente en la prima periódica de pensiones. Es la manera de diluir riesgos en productos que son finalistas, ¿vale? Entonces, hemos tenido campaña todo el año.
sabéis que los clientes que traigan su aportación, o sea, su traspaso de plan, se llevarán su regalo de campaña, que será un 1%, y si encima ponen prima periódica, se llevarán su tarjeta Corte Inglés para gastarlo y o sea, que pueden tener 2 regalos en uno. Y creo que vendiendo la prima periódica le estamos haciendo un gran favor al cliente. No esperar al último trimestre. Oye, que yo no sé si lo hago por un tema fiscal, no sé si este año tendría que aportar 4 o 5. Bueno, pues pon periódicas 2 y el resto lo regularizas en diciembre. Pero ya no estás metiendo toda la aportación en diciembre a la fluctuación pendiente de cómo vaya el mercado, que siempre va al alza en diciembre, con lo cual estamos perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, tenemos las 2 campañas de pensiones. Más campañas que tenemos en marcha. Hemos lanzado la campaña que es tradicional en Santa Lucía Seguros, la de los billetes de avión, ¿vale? Estaréis viendo en televisión, y si no lo habéis visto es porque no veis la televisión, estaréis viendo que sale todo el día la campaña de billetes. En prensa también se anuncia. Bueno, es una campaña muy sencillita, ¿vale? Que consiste en que regalamos 2 billetes de avión a las personas que formalicen un seguro de vida a riesgo, hogar o sepelios, ¿vale? Voy a hablar de vida a riesgo, que es la parte que me toca. Por una póliza de 30 euros tienes 2 billetes, ¿vale? Los billetes solo se pueden consumir lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. Viernes y sábado están fuera. No entran en periodos vacacionales, como podéis suponer, y son 3 compañías que son EasyJet, Vueling y la otra es Ryanair, me parece, ¿vale? Las tasas se pagan aparte, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, y solo admite vuelos europeos o a Marruecos, ¿vale? No admite vuelos transoceánicos, y es muy sencillita. El cliente, a través de una web o con su correo electrónico, se gestiona los billetes cuando quiera, ¿vale? Y esto es lo que es la campaña. Es muy sencillita, pero por 30 euros tienes 2 billetes, ¿vale? Lo que aquí sí que ya os digo, en esta campaña no hay ningún tipo de excepción, ni de cambio, ni de nada. Es lo que es. 2 billetes de avión y punto. ¿Por qué hacemos lo de los billetes? Bueno, hacemos lo de los billetes para fomentar la venta de vida a riesgo. A mí me gustaría no tenerlo que hacer, ¿vale? Porque entiendo que el seguro de vida a riesgo lo tendríamos que tener todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad, con niños, patrimonial o lo que sea. Pero como la gente se mueve como se mueve, pues también hemos lanzado una campaña de vida a riesgo a final de año, ¿vale? Y yo creo que mis compañeros me corregirán, pero me dejo alguna campaña. Ana, Fernando. No, solo que los billetes de avión no tiene que ir necesariamente el asegurado. No. Mujer, sino que puede ir sus hijos, su sobrino. Sí, puede ir quien quiera. Navidad. Tú tienes te dan un número, me parece que es de localizador o de reserva, y con eso a través de la web lo gestionas. Con lo cual, si le quieres regalar los billetes a tu hijo o a tu hija, se los regalas y Santas Pascuas. Y los billetes son de ida y vuelta. Que algunos Un cuarto. Hacemos una pausa. Bueno, dicho esto, no vamos a dejar a los asegurados colgados por ahí en los países, ¿no? Ya, pero... También sería recomendable que para todos estos clientes les hicierais una póliza en International SOS, que es empresa del grupo de asistencia en viaje. ¿Vale? Hay que aprovechar. No, la verdad es que dicho todo esto, y a ver si viene Víctor, os voy a comentar que el personal de Aviva, o lo que éramos personal de Aviva, que somos los que estamos en la sala, Ana, Fernando, David y yo, estamos muy contentos de estar en Santa Lucía, ¿vale? Nos han recibido muy bien y formamos parte de un gran grupo que no éramos conocedores de su alcance y su volumen, porque casi nadie en el mercado en esos momentos lo conocía. Es una empresa que tiene muchas empresas alrededor, como puede ser Vallesol, que os ha dicho David, International SOS, que es asistencia en viaje, Iris, que es empresa de asistencia y que es propiedad del grupo, o sea, no nos la da un tercero, etcétera, etcétera. PC Amigo, Tempo, bueno, hay como 6 o 7 empresas o 8 que forman parte del holding del grupo y que todas están para dar servicio. Albia, la funeraria más grande de toda España, es del grupo. Quiero decir, que estamos encantados de formar parte de Santa Lucía y que esperamos que todo esto al final repercuta en beneficio de los clientes, ¿vale? Porque en este sentido ellos tienen una filosofía bastante parecida a la nuestra en cuanto a que el cliente es lo primero, ¿vale? Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta,
Vamos a dar 10 minutos de margen a Víctor. Sí, hacemos una pausa, break, o como queréis llamarle, de 10 minutos. de 10 minutos. Ana quería comentar algo. Solo quería que sepáis que al calificar los productos generales de Santa Lucía entráis con la misma Bueno. web, no entráis Vale, con sí. la media web. El que quiera, mira, esto está bien que lo matice Ana. El que tenga código de vida y quiera trabajar generales, tiene que abrir, si no tenía código con ellos previamente, se tiene que abrir clave, ¿vale? Y esto ya se encargarán Ana, Fernando o Víctor, que sea. No hace falta, originariamente sí que está a través de otra web, ¿vale? Pero actualmente ya hay enlace con los claves de Santa Lucía Vida y Pensiones. Puedes acceder a la web de Santa Lucía Seguros Generales, cotizar y emitir. Es una web que en estos momentos cumple con los requisitos mínimos, ¿vale? Pero que estamos en desarrollo para que sea una web similar a la de Vida y Pensiones en cuanto a utilidades y en cuanto a manejo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que el que quiera trabajar generales, que sepa que ya lo puede hacer abriendo la clave y poder acceder a la web a través de la nuestra, ¿vale? ¿Los exclusivos cuándo podremos Los hacer exclusivos es eso? un tema que estamos trabajando, ¿vale? Sabía que me harías esta pregunta, obviamente. Claro, obviamente. Obviamente sabes que no está en mi mano, ¿vale? Pero es un tema que estamos trabajando y que se ha vuelto a tocar recientemente y que yo espero que a ver si para principios de año podemos estar ahí, ¿vale? Lo sé. Tenemos un problema, los que sois corredores, nuestros exclusivos no pueden trabajar seguros generales por un tema legal en estos momentos, ¿vale? Que se está solventando y que ha de llegar la solución en breve, ¿vale? Y como al principio estas cosas de palacio van despacio. Pensar que, por ejemplo, la gestora, así, hemos estado con Santa Lucía Gestión, que englobaba Alfa Plus y Aviva Gestión, hemos estado trabajando como dos entidades separadas hasta hace un mes o menos, hasta hace 3 semanas, ¿vale? Porque no llegaban los permisos de la CMNV, estando todo presentado, ¿vale? Y no es que hubiera ningún problema, simplemente que el permiso tarda lo que tarda, ¿no? Ahora ha llegado hace 3 semanas y ahora ya somos Santa Lucía Gestión, que va a pasar a llamarse Santa Lucía Asset Management, ¿vale? Sam. ¿Vale? Y ya está. Y volveremos a operar fondos de inversión a partir de enero, en abierto para todos los que sois agentes financieros nuestros, ¿vale? Sabéis que hay una serie de personas que son agentes financieros nuestros, que les cerramos la comercialización de fondos el 1 de enero por un tema legal precisamente, y hasta el 1 de enero pues va a ser un año que hemos perdido, vosotros y nosotros, pero que no ha podido ir más deprisa, ¿vale? Venimos con una web nueva y con un sistema nuevo. Eagle desaparece, ¿vale? Y hay un sistema nuevo que se irá implementando a medida que vayan pasando los primeros 6 meses del año, ¿vale? Pues nada, pues... Hacemos una cosa, mira, os paso la valoración, vale, la valoración del tal y después ya... Sí. Si no viene Victoria, vamos a coger. Sí, ya sacamos la parte de movida de la valoración y ya está. Ya ves. ¿Te gusta que lo digas? Vale. Ya, lo que vendría a ser que tú has sido abuela, ¿no? Vale. Sí. Vamos a ver, ¿qué pone? Las notas,
tengo mucho dinero. Mejor ganó, mejor ganó. Que lo quito. Lo grabo jugando. Bueno, pues para no tenernos aquí parados, hacemos, voy a tener paro fuera, pero bueno, que no sería lo mismo. Hacemos 10 minutos de pausa, ¿os parece? Antes de que entre Víctor, por favor, gracias.